Hola, buenas tardes. Bueno, realmente es un gusto comunicarme con ustedes a través de esta ya tradicional metodología que tenemos en esta época del aislamiento social preventivo obligatorio. En particular ahora, bueno, muy contento porque es un espacio que compartimos con los amigos de Aves, de Banco de Bosques y de FARM, y justamente para abordar un tema que ha sido central en el trabajo de nuestras organizaciones en los últimos años, en particular en los últimos 3 años, un tiempo en el cual eh, hemos venido trabajando en conjunto, en realidad un poco más de 3 años, porque se han cumplido 3 años de la histórica audiencia pública en el Senado, donde hemos podido expresar fuertemente la voz de las organizaciones y también de muchas personas que han sido de alguna forma esa expresión recogida por las organizaciones en relación a la defensa de este río, el río Santa Cruz, el último río glaciario que corre libre desde la cordillera hacia el mar, y un río que nace en un lago que tiene nada más y nada menos que el glaciar Perito Moreno, que es un emblema de la conservación y del turismo de nuestro país, y un río que alberga una gran cantidad de especies amenazadas, endémicas, y sobre todo que transcurre y discurre en un ambiente que necesita mucha protección porque hay muchas especies, ahora seguramente nuestros colegas nos van a dar muchos detalles, que pueden estar amenazadas. En este contexto entonces nos encontramos con Darío Rodríguez de Banco de Bosques, con Kini Roesler de Aves Argentinas, con Santiago Cané de FARM, y con Cristian Fernández, que nos está asesorando en los temas legales, en particular justamente por esta lucha que llevamos con apoyo de todos ustedes, y en particular vinculado justamente a intentar evitar que este negocio que se presenta como un gran negocio se quede bien claro que no es ni un buen negocio ambiental, ni uno social, ni uno económico, claramente, y eso tiene mucho que ver con que desde el punto de vista económico podríamos haber invertido el dinero público en cuestiones mucho más eficientes desde el punto de vista de la generación de la energía o del ahorro energético que podríamos haber tenido en este tiempo y con la inversión que se está destinando a las represas. Desde el punto de vista ambiental, podríamos haber tenido el desarrollo distinto para la zona, generando también socialmente más beneficios y menos afectaciones negativas como las que ya se han demostrado, y seguramente conversaremos entre nosotros y con la opinión de ustedes también del público, que seguramente nos puede ir dejando en el chat información de quienes que posiblemente estén en la zona de afectación o de quienes conozcan también realidades que tengan que ver con la implementación de este proyecto, que nos gustaría mucho tomarlas y hacerlas partícipes de la presentación. Así que bueno, intentando ser breve, porque la idea es que podamos conversar todos, también hacer referencia, sí, esto me gustaría, a la importancia que ha tenido para nosotros como grupo de organizaciones ambientales el trabajo conjunto por esta causa común, y también poder darle un enfoque vinculado a lo que es el derecho ambiental y al reclamo judicial. ¿Sí? Muchas veces se indica, y muchas veces con cierta razón, que el ambientalismo se muere en las redes sociales, ¿no? O se muere en el reclamo, o en la nota, o en la queja, o en la publicación en un medio de comunicación. Pero en este caso hemos avanzado, y hemos avanzado fuertemente, en una estrategia judicial en la cual afortunadamente hemos tenido grandes avances y hemos podido de esta forma promover que se genera la audiencia pública, hemos promovido la generación de nuevos informes y de nuevos análisis, y ahora seguramente nos van a dar más detalles en breve. Pero por ahí, si les parece, para arrancar, me gustaría, no sé si te parece, Kini, que nos comentes un poquito más de este ambiente natural que yo describí muy rápidamente, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué naturaleza estamos hablando cuando hablamos del río Santa Cruz y de lo que esto implica? ¿Y qué podríamos perder si finalmente las represas se terminan construyendo y se ponen en operación? Bueno, gracias Manuel por la introducción. La verdad que está re buena esta instancia y que no. Está bueno, como dijiste, que pasaron 3 años, pero pareciera como que bajó la intensidad, pero sin embargo creo que estamos todos en nuestro lugar, seguimos trabajando bocha en esto de las represas del río Santa Cruz y entender lo que puede llegar a pasar. Desde mi lado, bueno, está bueno esto de arrancar me parece, con lo que podemos perder, ¿no? Porque ha sido mi tarea y creo que
es una de las grandes, la gran preocupación que siempre tuvimos, ¿qué podemos perder? Y el otro día, el lunes, estuvimos hablando con los amigos de Banco de Bosques y una de las cosas que yo empecé a contar cuando Emiliano me preguntó sobre el macato viano es que en realidad el macato viano es una especie que es súper... es el paradigma de las aves y de los vertebrados terrestres de Patagonia Austral, ¿no? Es como el ícono, es el bicho que ya en Santa Cruz hay agencias de turismo, clubes de rugby, kioscos, hay de todo con el macato viano, digamos. Es realmente, pues, entonces, claramente, digamos, es la joya de la corona que vamos a perder. Pero el río Santa Cruz es mucho más que eso. Cuando decimos es el último río glaciario que corre libre hacia el mar, no estamos hablando que había 200, son, ¿cuántos son los ríos grandes de Patagonia entera? Son 3 o 4, no es que tenemos 1000 de esos. Y cada uno son sistemas únicos, increíblemente complejos, y que lo simplificamos pensando que, bueno, ponemos una represa a la mitad y no pasa nada porque el agua va a seguir llegando al río. No, es un sistema que es tan complejo que evidentemente va a cambiar, se va a transformar, y el peor de los problemas es que no sabemos cómo se va a cambiar, cómo se va a transformar. Y, y una de las cosas que le contaba a Emiliano el lunes era que si miramos el mapa del río Santa Cruz, cuando llegamos al estuario, abajito del estuario está el Parque Nacional Monteleón. Y ese Parque Nacional lo crearon no solo por la belleza paisajística sino por las comunidades, las colonias de animales marinos que hay. Y no es casualidad que esas colonias estén ahí, digamos. Están ahí porque hay un sistema estuarial extremadamente productivo que se va a modificar y no sabemos cuánto. Entonces es realmente, yo lo dije en las audiencias, lo dije en los informes que tuve que presentar, que el gran problema no es que sepamos qué va a pasar, el gran problema es que no sabemos qué va a pasar, y eso es terrible, es como estirarse digamos, a un lugar que no sabes a dónde está el fondo. Entonces vamos a generar algo que no sabemos cuál puede ser la consecuencia. Podemos perder el macato viano, pero podemos perder muchísimas cosas más. No sé si leyeron o vieron ahí en las redes que una de las otra de las especies íconos que se habló mucho fue las lampreas del río Santa Cruz. Y nosotros, digamos, yo cuando estudié en la facultad era el Geotria australis, una especie que habitaba la Patagonia. Bueno, de golpe se pusieron a estudiarlas y es otra especie, una especie que había escrito Carlos Burmeister, uno de los primeros directores del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la había escrito en esa época. Se había pensado que, bueno, que no, que era otra especie, se había sinonimizado y no, de golpe es una especie que es aún más única de lo que pensamos. Entonces, digamos, el impacto la verdad que cada vez que me preguntan, mi respuesta sigue siendo siempre la misma. No, a mí lo que me preocupa no es cuál va a ser el impacto, sino que no sé cuál va a ser el impacto. Tal cual. Y bueno, y ahí es donde es central aplicar el principio precautorio, ¿no? Si no sabemos cuál va a ser el impacto, poco podemos hacer una acción, digamos, que no se puede siquiera tener una línea de base para poder medirla. Acá por ahí me gustaría también que Darío, que ha estado involucrado desde el inicio fuertemente con esta línea, nos cuente un poco cómo fue que la coalición, y bueno, en realidad liderado jurídicamente por Banco de Bosques, pensó la estrategia jurídica, ¿no? O sea, cómo identificamos estos vacíos que había en el cumplimiento de la normativa, cómo pensamos en desarrollar esta estrategia justamente para nada más y nada menos que se cumpla lo que la legislación ambiental solicita, y para que alguna vez en la vida tengamos en Argentina procesos que estén adecuados a la ley, ¿no? Y en ese sentido, quizás Darío nos puede contar un poco cómo fue el inicio, digamos, del proceso jurídico legal, de la lucha, y cuáles fueron los caminos que se llegaron, quizás si te parece, hasta la audiencia pública, y después sí ahí arrancamos con la actualidad un poquito del proceso ahora a través de Santiago y de Cristian. Perfecto, bueno, sí, tal cual como lo vienen diciendo ustedes, esto tiene una historia bastante larga, pero para hacerlo bien resumido, arranca en 2014, cuando Cristina anuncia que después de tantas idas y vueltas con este proyecto, se va a iniciar con las obras, y una de las primeras advertencias que nos llega desde el sur es que no tienen audiencia pública ni estudio de impacto ambiental previo. O sea, se aprueban las obras, se anuncian, el presidente de China, y Cristina en ese momento era la presidenta de Argentina, y deciden arrancar. Entonces, va a arrancar sobre un río que no sabíamos nada hasta el momento, que se sabía muy poco, y además no contaban ni siquiera con el proceso legal correspondiente, más allá de todo lo que vino después. Así que, un poco viendo lo que pasaba por ahí, decimos una mini kayakeada, como siempre hacemos los activistas,
vamos ahí a la zona a hacer un poco de ruido para averiguar qué estaba pasando. Y ahí descubrimos que una asociación amiga, la Asociación Argentina de Abogados de la Patagonia, había puesto un amparo a lo que no se le dio mucha cabida. Entonces ahí fue cuando empezamos a hablar con otros expertos, ahí fue cuando empezamos a hablar con ustedes, con Vía Silvestre primero y con las Argentinas. Fueron como los dos que consultamos un poco en 2015 y surgió la idea de reforzar esto con una apuesta media cautelar, que después Cristian va a contar un poco más, porque nos juntamos con Sapsay, con el doctor Sapsay, para ver qué estaba fallando acá y cómo podíamos hacer para que por lo menos se respete el proceso que debería hacer una obra como esta, de esta magnitud. Y eso fue que en 2015 fue cuando presentamos la medida cautelar. Un año después, 2016, cuando ya cambia el gobierno, en principio creo que fue entre enero y marzo, que Macri se junta con Chris Tompkins y dicen que van a estudiar el proyecto y que lo van a frenar, porque sabiendo que había estas irregularidades no querían seguir adelante con todo esto. Lamentablemente se ve que el poder de China fue más grande y decidieron avanzar. Y ahí es donde formamos la coalición formalmente, si bien ya estábamos todos haciendo cosas por separado. Fue en 2016 cuando se forma la coalición y empezamos a trabajar más seriamente y nos empezamos a dar cuenta de que no es solamente lo que estamos perdiendo acá en términos de ambiente, sino que había muchas cosas que estaban mal, en términos energéticos, en términos económicos, en términos legales, había muchas desprolijidades y gracias a todo eso que fue ampliando gracias a toda las ONG, fue que en 2016 la Corte Suprema de Justicia falla a favor nuestro y decide frenar las obras hasta tanto por lo menos se respete el proceso de audiencia pública y estudio de impacto ambiental que hasta ahora no tenía. Un año y medio después de arrancada todo este proceso no tenía estudio de impacto ambiental, fue una locura. Ahí llegamos a la audiencia pública con todo esto, con un estudio de impacto ambiental bastante, ¿cómo decirlo de una manera amigable? Por lo menos corrupto, porque la empresa contratada tenía muchas cosas mal, Serman Asociados estaba a cargo del estudio de impacto ambiental y empezamos a descubrir que todo estaba mal, y en Santa Cruz se estaba probando todo muy rápido también, así que, bueno, resumidamente llegamos a la audiencia pública y ahí fue donde realmente pudimos poner en palabras todo lo que estaba mal y fue muy curioso porque fueron 2 días, durante esos 2 días se presentó, no sé cuánta cantidad de gente, ya no me acuerdo del número, pero sí sé que toda la gente que habló a favor de las represas estaba trabajando o en el gobierno o en las represas. No hubo nadie que no estuviera dentro del proyecto que hablara a favor. Todas las otras voces de Santa Cruz, incluso hubo voces extranjeras, todos hablaron en contra de distintos tipos de impactos. Hablaban de impactos culturales, hablaban de impactos sociales, impactos ambientales, impactos energéticos. Fue bastante, no sé, por lo menos para mí, que fue mi gran campaña en el mundo ambiental, fue muy esclarecedor ver cómo juntándonos todos se puede hacer algo mucho más grande, por un lado, pero por otro te das cuenta que los procesos legales y derecho ambiental no se respetan hoy en Argentina. Muchas gracias, Darío. Sí, bueno, realmente yo creo que ahí tomás algo central, ¿no? El hecho de estar juntos, de poder agruparnos, no solo las ONGs que trabajamos por la conservación y el desarrollo del país, sino también con la sociedad. Me parece que en eso también pudimos hacer un trabajo que siempre es poco, ¿no? Pero nos hemos vinculado mucho en lo posible a las bases, a las personas que están en territorio, a través de, bueno, diferentes referentes. Muchos de ustedes han estado mucho tiempo compartiendo con las comunidades afectadas. Y esto me parece central, la posibilidad que tenemos a veces las organizaciones más grandes y que a veces estamos basadas en Buenos Aires, de poder de alguna forma colaborar con ayudar a que se escuche la voz de los que se sienten más damnificados en territorio. Insisto, nunca alcanza, ¿no? Siempre es poco, pero ahí nuestro compromiso, digamos, para que esto se visibilice. Y ahí por ahí, Santiago, pensaba que por ahí nos podías contar un poquito cómo es esta historia del derecho ambiental en Argentina y cómo nos encontramos a veces con estas situaciones que pasan desapercibidas a la sociedad porque no se presta atención a la ley en particular. No sé si nos querés dar algunos detalles al respecto, bueno, o lo que opines al respecto, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por armar este conversatorio. Siempre es importante dar lugar a estas discusiones para que, como decís, que la gente conozca, que no son temas que abarquen o que estén muy presentes en la agenda pública. Es difícil el derecho ambiental en Argentina. En general, la prevención ambiental, el cuidado del ambiente, se lo confronta con el desarrollo, con el desarrollo económico y productivo. Entonces, la discusión pasa por o cuidamos el ambiente o damos trabajo en un país con pobreza. Lo cierto es que eso es una dicotomía un poco falsa, un poco forzada, porque se puede generar desarrollo sin dañar el ambiente. Ocurre que hace 500 años que nuestro modelo económico y productivo es el extractivismo, explotar los recursos naturales de nuestro país hasta que no den más, hasta que exploten. Ocurre con los ríos, que siempre se los piensa como energía o como vertederos, lo que ocurre con el riachuelo, ocurre con otras formas de producción de energía, como los hidrocarburos, ocurre con la tierra, con la producción agropecuaria que se va comiendo los bosques. Por lo tanto, es una lucha muy complicada la de proteger el ambiente, y que los jueces o que la justicia y que las autoridades ejecutivos entiendan que se van consiguiendo algunos logros. Por ejemplo, las obras de estas represas iban a avanzar, y gracias a las presentaciones judiciales se las frenó y se logró hacer las instancias correspondientes a la ciudadana en el Congreso de la Nación, nada más y nada menos, no en una provincia, no en Santa Cruz, en algún pueblo alejado, cerca de donde sería la construcción de las represas, sino en el Congreso de la Nación, con mayor visibilidad y las instancias administrativas más elevadas. Creo que ese es un gran logro, haber conseguido esa audiencia. Allí, como decían, se expresaron muchas voces en contra de esto. Particularmente participó el director ejecutivo de FAN, Andrés Napoli. Ahí expuso la postura de FAN, que suele ser parecida en muchos de este tipo de proyectos. Por un lado, las evaluaciones de impacto ambiental son insuficientes. Se había presentado parte de la evaluación de impacto ambiental solo por la construcción de la represa, y cuando se renegoció esta obra con las empresas chinas, apareció que era la construcción de las represas y un tendido eléctrico de muchos kilómetros, de alta tensión de muchos kilómetros, que atraviesa zonas que puede afectar diferentes especies. Y de ese tendido eléctrico no había evaluación de impacto ambiental, que además es una obra sinérgica con la construcción de las represas. Por otro lado, la participación de China impone condiciones. Es un gobierno, un Estado y una economía que se puede imponer en al resto de los países cuando se hacen acuerdos, y es algo que vemos en casi toda América Latina. En general, el gobierno chino, las empresas chinas invierten en proyectos sumamente extractivos, muy, muy fuertes contra el ambiente, y lo hacen imponiendo condiciones a partir de la cantidad de dinero que le dan al Estado. Y otra cosa que se remarcó en esa audiencia pública es la necesidad de una independencia de quienes van a hacer las obras, de quienes autorizan ambientalmente y de quienes realizan los estudios de impacto ambiental. En general los contratan, lo que decían recién de Sherman, la empresa que va a realizar la obra contrata a una consultora para que haga la evaluación de impacto, el estudio de impacto ambiental, y obviamente las consultoras suelen hacer los estudios para que quien los contrató los paguen, o sea, les paguen, y de esa manera realizan estudios que minimizan los impactos, tienen omisiones, y se logra la aprobación por parte de autoridades que, por otro lado, también son parte del proyecto. Porque si el Estado es parte del proyecto y es el Estado el que autoriza ambientalmente, hay una falta de independencia que
no garantiza una verdadera herramienta de prevención ambiental. Luego en esta audiencia se remarcó, entonces, como decía, que no había un estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico. Al año de celebrada la audiencia, ese estudio de impacto ambiental tampoco había sido presentado, y por eso desde FAN, junto con AVES, presentamos otra medida cautelar en la cual sosteníamos que la audiencia por las represas y el estudio de impacto ambiental de las represas no podían ser aprobados porque se habían hecho sin una parte fundamental, que era este estudio del tendido eléctrico. Entonces, si bien no logramos un fallo favorable en esa causa, que todavía está abierta, está en la Cámara, se logró que se presente finalmente el estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico, algo que estaba oculto, que no se lo conocía. Como decían antes, estábamos hablando sobre impactos que desconocíamos, porque no estaban ni siquiera presentados los estudios por parte de la empresa. Entonces se logró que presenten esto. Eso lo presentaron en Santa Cruz, y no en el ENRE, que es donde sostenemos que tiene que ser, que como es sinérgico de las represas, tiene que ser no solo en el ENRE, sino en conjunto con el estudio de la construcción de las represas. Esa causa, como le decía, está abierta. Santa Cruz aprobó ese estudio de impacto ambiental, se celebró una audiencia en Santa Cruz también por este tema. Sin embargo, seguimos sosteniendo que eso no es válido, y no es la nulidad por la nulidad misma, no es un pedido formalista, sino que tiene que ver con una verdadera consideración de los impactos y de los daños que puede provocar estas obras. Entonces la causa sigue abierta, sigue en la Cámara, que tiene que, y esperamos que en algún momento se resuelva, que esto se tiene que realizar en el ENRE, en un organismo federal, y no en la provincia, que es de los principales interesados en que las obras avancen. Además de la causa de esta medida cautelar, seguimos realizando pedidos de información, de acceso a la información por este tema desde FAN. Desde ahí conocimos cómo fueron los avances en las obras, y conocimos también el plan de manejo ambiental que presentaron. Entiendo que tiene algunas mejoras de lo que habían hecho en un principio, pero sigue teniendo omisiones, sobre todo en lo que hace a la protección de las especies que se van a ver afectadas. Gracias, Santiago. La verdad que muy claro y muy preocupante justamente toda esta cantidad de información que no estaba disponible, que no se había aportado, la necesidad justamente de que las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general participen activamente para levantar la bandera cuando justamente se está avanzando sin respetar la norma. Obviamente, habiendo participado en esa audiencia pública en particular, recuerdo justamente lo que decía Darío, ¿no? La cantidad de voces que no solo estaban en contra, sino que mostraban información, que ponían fundamentos fuertemente contundentes a disposición de quienes estaban escuchándonos, supuestamente los diputados y senadores. Pero bueno, el resultado, y como el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, fue bastante triste, ¿no? O sea, salvo creo que 3 legisladores que tuvieron algún dictamen en particular, los demás en bloque dijeron que estaba todo bien y que realmente lo que habían escuchado en la audiencia pública era muy enriquecedor, pero que no modificaba la decisión de apoyar el avance con las obras. Y eso fue sin duda un golpe bastante duro, ¿no? Porque uno cuando salió de esa audiencia, y aún cuando participó, sentía esto que decía Darío, que había muchísimos fundamentos para evitar que esta situación se frenara, y no fue así. Recuerdo en particular, entre tantos comentarios que hubo, el de nuestro colega de la Fundación Vida Silvestre, Carlos Tanides, que dijo claramente: muchachos, en el 2025 vamos a terminar, si esto se termina en el 2025, porque hay muchos indicadores que demuestran que las obras en las represas son mucho más largas de lo previstas, vamos a inaugurar una carreta que nos va a haber costado lo que vale un Fórmula 1, y lamentablemente, y yo creo que en esto, por ahí, no sé si coinciden, pero bueno, se pueden explayar obviamente, yo creo que lo peor que le puede pasar al ambientalismo es terminar teniendo razón, ¿no? Y yo creo que en esto yo quisiera que no tuviéramos razón, pero los hechos nos están demostrando que estamos teniendo razón. La demora en la construcción de las obras, el encarecimiento de los procesos era algo que veníamos advirtiendo,
Y justamente, bueno, ahora seguramente Cristian nos va a comentar en qué situación nos encontramos y quiénes tienen que todavía darnos respuesta de la justicia para ver si realmente tenemos alguna posibilidad de frenar o de modificar este proyecto. Pero nos hemos encontrado justamente con esto. Las obras obviamente no han llevado el ritmo que tenían previstas, o sea, con el ritmo que tienen hoy de construcción, nunca estarían terminadas para el momento para el cual fueron previstas, con lo cual eso automáticamente implicaría que van a tener mucho más costo que el que estaba presupuestado, costo que vamos a tener que pagar nosotros con plata que no tenemos, o sea, que estamos pidiendo prestada, ¿no? Así que en ese sentido también yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente en organizarnos, porque creo realmente que estamos a tiempo, hay diferentes herramientas, ha habido ahora algunas consultas en el chat que Cristian va a intentar dar alguna respuesta, y si no, recuerden que pueden seguir poniendo sus consultas, y a medida en la cual vayamos, si podemos ir tomándolas, las tomamos a la charla, y si no, después tiramos un tiempo específico a responderlas con ayuda del equipo. Pero Cristian, contanos un poco, bueno, más allá de lo que ya nos anticipaba Santiago, qué causas tenemos todavía activas, qué respuestas estamos esperando desde hace mucho tiempo, creo yo, ya de la justicia, cuáles son realmente las posibilidades de frenar las represas con alguna herramienta legal, que puede ser no solo las causas judiciales, sino algunas figuras en particular, como han propuesto ahí en el chat. Bueno, contarnos un poquito cómo es tu día a día en este ir y venir a tribunales, que seguramente es complejo, y es una forma muy interesante de hacer activismo ambiental, que a veces no es tan reconocida como los que van y están trabajando con las especies y con el ambiente, ¿no? O sea, pero bueno, estás en un ambiente distinto, una fauna distinta a la que te toca manejar seguramente. Totalmente, Manuel, y es una causa hermosa esta. La verdad que he conocido gente increíble a partir de esta causa, desde activistas a todos ustedes, la gente que labura en las ONGs. Y ahí alguien preguntaba en el chat si se puede evitar la construcción de las represas mediante alguna herramienta legal, declaración de monumento natural, área protegida, un proyecto similar. Y justamente aquí están en juego dos monumentos naturales de la provincia de Santa Cruz, el Macato Viano y el Antonino Vera, y estaban en juego también tres parques nacionales, el Parque Nacional de los Glaciares, el Parque Monte León, como decía Kini hace un rato, y el Parque Patagonia. Con lo cual, motivos legales sobran. De hecho, los meses que vinieron, los meses antes de la audiencia pública fue de tremendo laburo para todos nosotros, y los meses que vinieron después de la audiencia pública también, porque armamos un planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental que consistió en 200 páginas. Esas 200 páginas fue escanear el estudio de impacto ambiental, que para un abogado es incomprensible, es arameo puro, por eso tuvimos un gran, pero gran apoyo de parte de Kini y de muchos biólogos que trabajan para aves, Anik, Ana, Pablo y muchos que me voy a olvidar ahora, no los puedo nombrar. Tuvimos también colaboraciones de parte de Marianela Danese como socióloga, Vanessa Reyes, bióloga, y de mucha gente, bueno, el ingeniero Tanides, Peta Friedrich también desde la ingeniería, María Marta y Paola desde la visión económica, y bueno, me voy a olvidar de 1 millón de personas. La gringa Martínez nos ayudó también desde allá, desde Santa Cruz, que es guardaparque, y en base a este scan que hicimos del estudio de impacto ambiental, que habla como diferentes lenguas, en cada uno de los capítulos también tiene una parte geológica, glaciológica, que el ingeniero Pedro Esbarca nos dio una mano muy importante también para comprender muchas cuestiones que están en juego. Le mando un saludo porque nos está viendo desde Calafate, que está haciendo la cuarentena allá, Pedro. Pero lo que hicimos fue plantear la nulidad del estudio de impacto ambiental. Y este planteo, como decía, fueron 200 páginas en los cuales atacamos montones de vicios y de problemas metodológicos que tiene este estudio de impacto ambiental. Para empezar, falta de dictámenes concluyentes de organismos técnicos. El IANIGLA dijo: no estudiamos con exhaustividad la complejidad glaciológica de la cuenca de Santa Cruz. Es decir, no se estudió solo el Perito Moreno, no el resto de los cientos de glaciares que componen la cuenca. Y tampoco se estudió el efecto de cambio climático sobre los glaciares, es decir, no solo el efecto de las represas sobre los glaciares, sino el efecto de los glaciares sobre la represa por cambio climático. Esto es muy importante. Ahora me tomo la máquina del tiempo y nos vamos a 2019, que se presenta, por esto lo presentamos en 2017, pero en 2019 sale el plan de lucha contra el cambio climático, y en el marco de ese plan se dice que las precipitaciones en la Patagonia van a bajar. Por lo tanto, si bajan, ¿cómo se van a alimentar las represas? Bueno, va a suceder lo que venimos denunciando. Quieren utilizar a los glaciares para alimentar a las represas. Por eso este es un caso testigo, y es importante que este planteo de nulidad que tenemos ahora en la Corte Suprema, que ya recorrió las vocalías de los jueces Lorenzetti, Hayton, Maqueda, Rosenkrantz, y nos falta, actualmente se encuentra el de Rosati, porque
el planteo de nulidad que hicimos lo perdimos en primera instancia, lo perdimos en la Cámara y ahora estamos en la Corte Suprema. Llegamos a la Corte Suprema 3 años después de la audiencia pública, utilizando muchos discursos que hicieron en la audiencia pública, porque como decía Daro al principio, tuvieron fundamentos contundentes, más toda la asesoría biológica, geológica y de otras áreas técnicas, de un diálogo entre saberes, y en base a eso creo que tenemos algo muy fuerte, y bueno, la Corte Suprema tiene que resolverlo todavía. Después vamos a actualizar ahí algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en día, pero me gustaría hacer circular la palabra y que nos cuente Kini un poco respecto a la cuestión biológica de esto. Bueno, bueno, estás explicando muy bien todo el proceso, Cristian. Me acuerdo cuando nos pusimos ahí en el 2017, lo que laburamos con este impacto ambiental fue terrible. Y una cosa quería volver a lo que se habló de la audiencia, que yo creo que lo más flojo que tuvimos, y realmente ahí mi gremio, que tenemos que hacer mea culpa, es que fuimos muy pocos científicos en la audiencia pública. Hicimos agua en ese grupo de gente que podría haber dado una opinión bastante formada en algunos temas, pero estuvo buena la participación de un montón de gente cuando nos pusimos a analizar el estudio de impacto ambiental, cuando nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a desmembrarlo. Y hay que reconocer algo, digamos, lo importante de todas estas obras es justamente eso, saber lo que va a pasar, intentar entenderlo, intentar comprender los sistemas. Y lo que le pasaba al primer estudio de impacto ambiental, lo que se presentó inicialmente, es que estaba apuntado algo que no iba, digamos. Había estudios de impacto ambiental, durante el ambiental, analizando de la zona, digamos, ese era el principal foco, o hablando de los dormideros de los cóndores, o hablando de cuestiones así que, viste, casi que desviaban la atención, era casi un trámite que habían tirado y nada más. Después con el tiempo fue cambiando eso, y realmente creo que uno de los buenos impactos de la audiencia y nuestra presión y todo lo que hicimos generó que el Estado tenga que decir, bueno, no, realmente hay que poner un poco más de énfasis en entender y comprender lo que está pasando ahí o lo que va a pasar. El problema es, como dijo uno, bueno, está bien, está buenísimo, tal vez estamos estudiando la extinción del macaco viano ahora, digamos, ahora que le pusieron los recursos. Pero bueno, ese fue el gran problema. Y Santiago creo que mencionó, dijo, hubo como que el juez y parte era lo mismo, y realmente en algunos momentos parecía. Por ejemplo, hubo una parte muy, casi fue paradigmática del estudio de impacto ambiental cuando leímos que habían encontrado un nuevo territorio de la gallineta chica, que es un bicho mucho menos carismático del macaco viano, pero está en peligro de extinción igual, ¿no? Y las represas lo iban a tapar ese lugar. Y abajo en las conclusiones era, no importa porque las represas van a crear mejores hábitats para ese ave, decía. Era casi una broma, ¿viste? Para un conservacionista eso es casi un insulto, ¿no? Una broma. Entonces, digamos, el nivel con lo que nos encontramos fue tan bajo que realmente planteaba una preocupación muy grande, porque ya eso no era decir, bueno, no sabemos lo que va a pasar, eso no nos importa lo que vaya a pasar, y ya es otra cosa, es otra cuestión. Creo que ahora la cosa cambió, hay gente que está trabajando muy en serio, lo de la AMPREA fue algo bastante interesante que surgió de estos nuevos estudios, y bueno, y ahora estamos empezando a ver resultados de esta presión que tuvimos, y creo que eso estuvo re bueno. Lástima que, bueno, no lo pudimos usar en su momento porque no teníamos la información. Así que incluso cuando vos, Cristian, manejaste todos estos papeles para las medidas que tomaste, nosotros, incluso en ese momento, era muy difícil decir qué era lo o darte herramientas a vos para que vos puedas usar para poder justificar todo lo que en la audiencia había quedado bastante claro. Sí, de cualquier manera, Kini, a ver, tampoco es nuestra obligación brindar como ONGs toda la información. La información la tiene que brindar el Estado. El principio precautorio que vos mencionaste, incluso en tu discurso en la audiencia pública, justamente lo que hace es invertir la carga de la prueba. Frente a la incertidumbre científica, quien debe probar es el Estado. Y el Estado, en realidad, apoyado por organismos técnicos, los organismos técnicos no les dio tiempo para expedirse. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, lo hemos dicho en la audiencia pública, tuvo 3 días para pronunciarse sobre los riesgos sísmicos que puede llevar esta obra. Entonces, estas son fundamentos que están en el planteo de nulidad y que realmente lo hacen muy fuerte, me parece, y por lo que yo recuerdo, todos los aportes que me dieron los biólogos fueron
realmente muy trascendentes porque iban relevando justamente problemas metodológicos en las campañas que no iban en determinados meses del año, y eso es importante justamente porque faltaba información, pero no está en cabeza nuestra, no está sobre nuestras espaldas brindar esa información, sino del estudio de impacto ambiental y de las autoridades ambientales que no lo han hecho, ¿no? Y de hecho, varias cosas que dijimos en la audiencia pública las terminamos viendo que se convirtieron en realidad demasiado pronto, ahora este año, cuando de repente nos enteramos que hubo problemas geológicos, deslizamientos por una nota periodística, nos enteramos a fines del año pasado, y eso ameritó que presentemos una nueva medida cautelar para frenar todo, porque el comunicado de la empresa nos dice, bueno, la pared de hormigón que estaba sobre esta margen del río, que no la podemos hacer por los deslizamientos, la vamos a trasladar a otra margen. Y los estudios ambientales, le preguntamos, y no aparecen los estudios ambientales, como si esto no afectase un sistema ambiental, no afectase un ecosistema. Y bueno, ahora estamos justamente con esta nueva cautelar buscando que nos muestren la información, porque el gran problema, ahí Santiago lo comentaba, FARM constantemente ingresa pedidos de informes a las autoridades ambientales y energéticas, y no tendría que ser esto así. La información tendría que estar disponible online para todos, no para las ONG, para todo el mundo. Todo el mundo tendría que poder analizar y ver, y de hecho hay un observatorio ambiental web que hablaron y vendieron humo, que se iba a lanzar en enero, y sigue sin aparecer en la página. Algo están ocultando, algo huele mal. Exactamente, Cristian. Bueno, en realidad, agradecer también, repasar un poco para quienes se han sumado un poco más tarde, quiénes somos los que estamos hablando, ¿no? Porque estamos ahí sin ningún loguito y sin ningún tipo de información. Bueno, está Darío Rodríguez de Banco de Bosques, Kini Roesler de Aves Argentinas, Santiago Cané de FARM y Cristian Fernández, que es el abogado de Banco de Bosques y de la coalición. Realmente, bueno, un placer ir compartiendo este espacio y también la posibilidad de ir incorporando ya algunas respuestas que van llegando desde el público, que son sumamente interesantes, porque aparte es lo que nos interesa, ¿no? O sea, utilizar esta virtualidad que hoy nos facilita el acercamiento para incluir, en la medida que podamos, respuestas o comentarios. Ahí nos preguntaban justamente si además de todo lo que hemos podido hacer desde lo técnico y lo ambiental, nos hemos podido vincular con lo social y la articulación con las poblaciones que están en el lugar. Bueno, de alguna manera sí, pero también hay que destacar que en la propia audiencia pública, y eso hay que reconocerlo, se arbitraron medios para que pudieran participar desde, creo que era Piedrabuena, disculpen si no me acuerdo, hace mucho tiempo ya, las personas que estaban siendo afectadas de la provincia de Santa Cruz, y eso también, bueno, permitió hacer conocer su voz, aunque como lamentablemente decíamos, no fue tenida muy en cuenta. Por ahí, Darío, ¿nos podés comentar un poco qué hemos estado haciendo desde el activismo, podríamos decir, para llamar la atención, ¿no? O sea, como coalición también y con mucho trabajo de Banco de Bosques, estuvieron haciendo algunas acciones que tuvieron que ver justamente con mantener el tema del río Santa Cruz, de la importancia de conservarlo en el perfil de la gente y ahí también a lo político. En particular, por ahí comentarles que como Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja en articulación con WWF a nivel mundial. WWF lanzó una campaña internacional de búsqueda de firmas para evitar que se construyan las represas, y ahora justamente estábamos revisando y se juntaron 115.000 firmas de referentes internacionales para pedir que estas represas no se construyan, pero así como, bueno, comentaba Cristian, se hicieron trabajo con glaciólogos internacionales que enviaron informes indicando los temores o las preocupaciones que hay sobre los glaciares en relación a la construcción de las represas, o lo que indicábamos recién de la falta del estudio de sismología inducida, que de alguna forma quedó claro y manifiesto cuando se produjo esta ruptura en el talud que estaban construyendo. Obviamente desde Banco de Bosques se trabajó mucho en la generación de esta información y distribución en un nivel más comunicable, ¿no? Donde todos podíamos conocer. Así que por ahí, no sé si Darío, si nos querés contar un poquito esa parte más de activismo fuerte que se hizo antes de la audiencia y de la audiencia ahora, ¿no? Que se mantiene activa. Sí, perfecto. No sé si me escuchan bien porque se me fue recortando un poco. Por ahí si sacas la cámara se escucha mejor. Me he visto un poco de última y les cuento, pero la verdad es que la parte de activismo va cambiando a medida que surge nueva información, y esa es la ventaja de trabajar en coalición, porque arrancamos dirigiéndonos específicamente a hablar del glaciar, el macatopiano, y de la falta de estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. Eso fue como lo primero que se hizo con kayakeadas, estando acá en Buenos Aires, estando en Santa Cruz. Obviamente con las distancias tan grandes
cuesta un poco, siempre estar en terreno, así que nos movemos mucho acá en Capital y en conjunto con gente allá que conocemos, pero un problema grande también que tenemos siempre es cómo comunicar de manera más fácil toda esta información que, como Cristian comentaba, en el medio ambiental hay muchos idiomas distintos, idiomas muy técnicos, y hay que hablar de muchos temas. Y encima en Argentina, donde, como ustedes saben, vos podés salir a hacer... Darío, disculpa que te moleste. ¿Podés probar, si es que tenés mala conexión, de cortar la cámara y ahí por ahí vamos a escuchar un poquito más claro? ¿Puede ser? Pero ahí fíjate si te escuchamos Sí, mejor. ahora, si no salgo... ¿Me escuchan ahora? Con mi voz de Yaguareté. Hacemos una cosa, pasamos a otro, pasamos a que otro tome la palabra, y si por ahí podés salir y volver, a veces por ahí se acomoda. Bien. Dale, Un poco como les decía, esto de mantener justamente una causa no solo en tribunales, sino en la opinión pública activa, que también es un desafío, porque todos sabemos que muchas veces los temas ambientales explotan en algún momento, pero luego justamente la posibilidad de poder mantenerlos lo hace imposible, ¿no? O sea, porque justamente hay otra mala noticia que llega, otra buena noticia que llega, y eso lo hace muy difícil. Yo creo ahí que posiblemente Santiago también nos pueda contar. Bueno, desde Farm han estado trabajando fuertemente en el vínculo de estas represas con las inversiones chinas. Y hay justamente un trabajo fuerte con diálogo chino, y Cristian también ha colaborado a la hora de generar documentación internacional. Yo les comentaba un poco ahora el trabajo que hemos hecho con WWF para darle visibilidad internacional a la problemática. Pero bueno, no sé por ahí si lo tenías preparado, Santiago, pero bueno, si por ahí nos podés comentar un poquito qué pasa con China, y qué pasa con las inversiones chinas, y qué pasa con las represas y el vínculo con China, y cuáles son las ventanas, si es que las hay, para poder entrar en ese aspecto a intentar frenar esta construcción que todos consideramos que no es pertinente. Sí, como decís, no es un tema que tenía preparado. Principalmente desde FAN lo encaramos desde el aspecto económico, pero hay algo que adelanté cuando hablé antes, que es que China impone condiciones cuando negocia con estados o con economías más débiles. Todas las inversiones en el país las tiene encadenadas al cumplimiento de cada uno de los contratos. Entonces, si se le baja el contrato de la construcción de las represas, no invierten en otros proyectos que son necesarios, como vialidad, trenes y diferentes cuestiones. Pero es un problema que se ve en todo el continente. Son varias organizaciones del continente sudamericano que se ven afectadas por las inversiones chinas, que en general son para proyectos, como lo adelantaba, con un extractivismo muy fuerte, muy profundo, afectando bosques, afectando montañas, afectando ríos. Y esa es su forma. Así lo han hecho en China, quizás en su propio territorio, y ahora lo hacen saliendo al mundo de la misma manera. Se posicionan geopolíticamente con grandes inversiones, grandes proyectos que en nuestros países se traducen en un avasallamiento de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos naturales. Hay coaliciones que estudian cómo las inversiones de China afectan derechos humanos, y cómo los defensores del ambiente, las personas que trabajan para defender el ambiente o que militan la defensa del ambiente, suelen tener riesgos en su seguridad cuando se enfrentan a este tipo de inversiones. Sin duda, Santiago. Bueno, ahí justamente nos llegan rápidamente las consultas del público, y justamente preguntan si la cola de un lago no llega a la otra y no está el acoplamiento, ¿no? Este fue un tema central y de fuerte discusión durante la audiencia pública y posterior.
Y bueno, como justamente no se está informando todo o no se sabe todo lo que necesitamos para poder tomar decisiones, quizás por ahí, bueno, Cristian nos puede dar algún detalle al respecto, o bueno, también ahí había retomado y ya no está más, Darío, pero bueno, Darío también estuvo trabajando con el tema del desacople, que fue una discusión muy técnica, ¿no? Y a veces por ahí nos pasaba esto, cuando nosotros queríamos presentar esto, más allá de las presentaciones formales y técnicas y judiciales, cuando lo queríamos comunicar a la sociedad, bueno, el ejemplo del desacople no era fácil de graficar. Pero me parece que, bueno, quien quiera comentar, si quieren indicar algo en relación al desacople o no de los lagos, o en qué condiciones podría no ocurrir el desacople. Recordamos que creo que fue en 2017, hubo una crecida muy grande que generó una inundación fuerte en una de las ciudades, y eso mostraba que muchas veces la naturaleza, y como tiene que ser, no es totalmente predecible y puede generarnos eventos extremos que, si hemos alterado el cauce natural de un río, pueden generar condiciones negativas para la población. Y ahí, por ahí un poquito también para tirarles otra temática para conversar y invitarlos a cualquiera, a todos que opinen. Sin duda hay una importancia fuerte del turismo en esta región, con el glaciar, con todo lo que tiene que ver con la importancia y la industria turística y con el desarrollo económico y social que ha habido vinculado a la industria turística. Bueno, ¿cuáles son los elementos que al menos deberían ser considerados para evitar que esta obra pudiera afectar negativamente esta industria ya consolidada y que promueve desarrollo a una escala muy interesante y muy local? No sé, Kini, por ahí si querés hacer algún comentario al respecto, y arrancamos. Por ahí, para el tema de desacople y glaciar, por ahí lo espero a Darío, que por ahí va a tirar unas frases más contundentes. Yo quería volver un poquito para atrás, que lo que dijiste en cuanto a la visibilidad de lo que tuvo esta movida, que a mí me parece que también fue uno de los puntos recontra altos de lo que estuvimos trabajando. Vos mencionaste WWF, la BCN se involucró en el tema mucho a través de FARM. BirdLife se involucró, digamos, muchísimo también a través de Aves Argentinas, y así, digamos, llegamos a nivel internacional fuerte, digamos, salió en los medios internacionales. Pero hay algo que estamos hablando con Hernán Casañas, es que creo que uno de los grandes logros que tuvo esto fue cómo conectamos todos los niveles, porque en territorio, en Santa Cruz, hubo gente que se comprometió muchísimo y realmente laburó y labura y se expuso incluso muchísimo más, incluso hasta, como dijo recién Santiago, se expuso físicamente, ¿no? Su seguridad con el activismo y con el compromiso que tomaron la gente de Calafate, de Chaltén, de Piedrabuena, de Puerto Santa Cruz, incluso funcionarios estuvieron trabajando. Entonces creo que por eso tuvo una visibilidad enorme toda esta movida, y por eso todavía la mantiene, porque está viva esa llama, esa lucha en las ciudades, en Calafate. Yo cada vez que voy me encuentro con gente que sigue militando la causa antirrepresas, lo mismo cada vez que voy a Chaltén, que, bueno, yo por lo que, como vos dijiste, a mí me toca la parte divertida de estar trabajando con los animalitos, pero estoy bastante en el campo, estoy bastante en la zona y me encuentro con la gente, y después, bueno, no sé, hubo movidas de redes sociales que, bueno, la que lideró Sofía Nemerman, en todas las redes, que cautivó un montón a la gente y la atrajo, y generó esa conexión entre los activistas locales con los de la capital, sería, y eso me parece que estuvo buenísimo. Eso realmente fue algo que yo por lo menos lo aprendí, y me parece que es algo a replicar cuanto podamos. Ahora, bueno, yendo a la parte más técnica que dijiste vos, yo no puedo hablar mucho de las cuestiones de acople o desacople. Lo que sí puedo hablar es que qué pasaría si se acoplen o se desacopla con el lago en cuestiones de ambientes naturales, ¿no? Porque el lago argentino tiene una dinámica que al llenarse con el flujo de los glaciares es bastante constante y es muy estable. Entonces, si cambiamos la estabilidad del sistema del lago, también cambian un montón de los ambientes costeros. Y los ambientes costeros del lago argentino son súper productivos. Tenés toda la zona de Punta Banderas, tenés de vuelta la población de la Gallineta Chica, que nosotros durante la audiencia hablamos poco, porque era poco interesante. Pero si no hubiera, si este desacople famoso que se habla, que es básicamente cuando si el lago de la primera represa toca al lago argentino, eso generaría un cambio en la dinámica del lago argentino. Bueno, eso podría afectar todas las costas y todo un sistema ambiental que es extremadamente rico y extremadamente importante para la conservación. Entonces,
no era algo que, digamos, no solo iba a afectar un glaciar, que es una maravilla natural, es una joya, sino que iba a afectar especies, y especies amenazadas y especies que están, digamos, como el macaco viano, no es que tampoco están mucho mejor. Ahí creo que Darío está. Sí, perdón, yo estoy de vuelta. Dale, perdón que yo estaba enredado en la pantalla. Perfecto, Darío, qué bueno que estés. Y justamente, bueno, estábamos ahí conversando un poco sobre el tema del acople o desacople de las represas, que es un tema que nos preguntaron, y que fue también un componente fuerte de la lucha, y donde justamente hasta me acuerdo que vos dibujabas en el pizarrón, intentabas explicarnos de qué se trataba, porque no es fácil de comunicar, ¿no? Y no es fácil de poder expresar justamente, y hay varios tecnicismos que podrían definir que uno pudiera pensar que hay desacople o que no lo hay, y estábamos conversando ahí, pero de medidas muy pequeñas, ¿no? Cuando uno ve la escala del paisaje, la escala del territorio, y ve los números que estábamos revisando para ver si estaba el desacople o no, no daba mucha certeza y mucha seguridad. No sé si querés contarnos un poquito respecto de eso, creo que estaría bueno. Sí, lástima, bueno, que esto sin gráficos es un poco más difícil de explicar, pero lo que nos dimos cuenta, bueno, obviamente al principio había acople, pero sobrado. La idea del acople, no sé si lo hablaron o no, es que se conecta el embalse de la represa con el lago argentino. ¿Para qué? Para tener mucha más agua de acumulación y después poder turbinar cuando necesitas. O sea que el lago argentino siempre fue un plan estratégico dentro de las represas, por lo menos de las originales. Entonces siempre estuvo acoplado, y eso es lo que decíamos que ponía en peligro a todos los glaciares de la cuenca, que son 1089, no sé si lo mencionó Cristian al final o no, pero nosotros siempre hablamos del Perito Moreno como el emblema, pero como decía Kini, que el macaco viano es la bandera, el Perito Moreno es la bandera de 1089 glaciares que están en esa cuenca y que podrían haberse afectados. No hay estudios sobre eso, y lo que sí sabemos es que hoy se bajó la cota gracias a todas las denuncias que emitimos desde las ONG, porque si no se hubiese avanzado con una obra mucho más grande. Y hoy lo que está en discusión es qué tipo de acople hay. Y lo que te muestran los números y los gráficos que ellos mismos desde el estudio de impacto ambiental nos han mostrado es que hay un acople controlado. Es decir, que depende de cómo se maneje la represa, el lago argentino va a estar con su altura normal, un poco por arriba, un poco por abajo. Y eso es un peligro bastante grande, porque si dependemos de quién maneje la represa para el acople o no del lago, para cómo se maneja la dinámica de los glaciares aguas arriba, estamos hablando de electroingeniería y de GESOBA. Para gente que no lo conoce, electroingeniería, bueno, por esto un poco más en los diarios, porque Ferreira está implicado en causas de corrupción, y GESOBA, para los que no lo conocen, es una empresa china muy grande, que está en la lista del Banco Mundial por estar en fraude y corrupción en este tipo de proyectos. Entonces estamos dejando a estas dos empresas, que no son nada confiables, que han hecho estudio de impacto ambiental a medida, y que la han modificado gracias a nosotros un poco la represa, que manejen el futuro del lago argentino y por ende de todos los glaciares que están en la cuenca. Entonces es un peligro bastante grande en ese sentido. No sé si hablar un poco de activismo, pero me gustaría por lo menos resaltar también la pata local, porque la verdad es que al principio, por lo menos los primeros años, que había que viajar hasta allá y enterarse un poco de la información, la pata local es clave. Mucha gente que no pertenece a ninguna de estas ONG ha estado desde el principio hablando en contra de estas represas, y hablar en contra de las represas en Santa Cruz en 2014 era ponerse en contra del gobierno. La verdad es que ellos te lo vendían como el proyecto que iba a salvar a la provincia. La verdad que ya sabemos que no, porque de hecho ya no es un proyecto provincial, ahora es un proyecto nacional, y a Santa Cruz creo que le quedan el 12% de las regalías o algo así. Entonces hablar en esa época de activismo en contra de las represas en Santa Cruz era jugarse de verdad por este tema, y mucha gente, Jorge, Mariana, Sabina, Naya, hay un montón de gente que estuvo participando, incluso dentro del gobierno de Santa Cruz, que han encontrado muchas desprolijidades que nos han pasado la información después, para poder seguir avanzando en estos procesos legales. Así que hablar de activismo en estos años encima, durante de 2014 para acá,
hemos hablado de lo que se les ocurra y de todas las formas posibles. Hemos financiado kayakeadas en el río Santa Cruz, hemos hecho documentales, hemos llevado periodistas de todos lados, hemos llegado a científicos que están en Japón, están en Estados Unidos hablando del tema. No sé qué más, no sé qué más hacer ya para frenar este proyecto, porque en un país lógico no podría haber lanzado nunca este proyecto. Es un tema bastante grande. Y bueno, como comentabas vos, justamente cuando en la audiencia pública indicábamos claramente que hay un estudio hecho sobre las represas que tienen potencial en la Argentina, un estudio que ya tiene varios años, y estas estaban en el puesto 20, 21, digamos, ¿no? No recuerdo mal, estábamos por ahí. Había muchísimas otras alternativas de desarrollo energético para Argentina, en lugar de ir a represar el último río glaciario que corre libre desde la cordillera hacia el mar. Y entre ellos, más allá de que personalmente y particularmente desde la Fundación Vida Celeste Argentina, no tenemos una posición contraria a todas las represas, creemos que en algunos lugares donde los ríos ya están regulados y donde ya se ha hecho un impacto ambiental, es posible y es necesario generar energía hidroeléctrica para aportar la base para el desarrollo energético, pero hay muchísimas alternativas de desarrollos de energías renovables, alternativas distribuidas a través de un proceso de transición justa donde regionalmente se pueden ubicar áreas de producción de energía que van a generar mucho más trabajo, que van a tener mucho menos pérdida en la transmisión y que van a tener mucho mejor relación en el costo-beneficio para las sociedades y para las comunidades locales. Hemos visto, yo particularmente viví 11 años en la provincia de Misiones, donde está justamente la represa de Yacyretá, y donde tenemos un poquito más arriba la represa en Brasil, y la represa Uruguay también, que condenó a la inundación una gran parte del bosque atlántico, y los problemas energéticos son tremendos, porque justamente estas grandes productoras de energía inyectan al sistema interconectado y no disponibilizan energía para el consumidor local, para el pequeño que está cerquita. Y se daba, y yo recuerdo haberlo visto, vos salías de Posadas rumbo para Buenos Aires, pasabas por Virasoro, y en Virasoro había 5 o 6 equipos térmicos para poder abastecer de energía a esa ciudad, porque no tenían energía estando ahí a metros de la represa, ¿no? Esta ilógica justamente forma de pensar, de producir a una escala que no es la escala en la cual necesitamos, y que de alguna forma se da con nuestra falta de respetar la escala planetaria, ¿no? Vivimos fuera de los límites planetarios, y en el caso de las represas justamente puede ser uno vinculado a esto. En particular, a mí me gustaría, si les parece, destinar unos 15 minutitos más de esta conversación para dar respuesta específica a algunas de las preguntas que han ido llegando, más allá de que hemos ido abordando varias, ¿no? Pero bueno, por ahí, o sea, Martín nos puede ayudar con alguna de las preguntas que nos haya quedado sin responder, o alguna de las sugerencias. Yo en particular quisiera, no sé si entre los más de 200 oyentes que me comentan que estamos teniendo, hay gente de la zona, juntamente de las localidades afectadas, pero me gustaría mucho poder tomar, si es que hay alguna pregunta en particular de esa región, e intentar dar respuesta. Martín, si nos das una manito ahora, te agradecería. Ahí, Manuel, perdón, ahí alguien pregunta sobre el concepto de sostenibilidad del artículo 41 de la Constitución, si sirve como base de defensa del río Santa Cruz. Obviamente, ¿no? Es el artículo 41 de la Constitución, la cláusula constitucional ambiental, está presente en este reclamo, no solo el primer párrafo y más famoso de que ha escrito toda la doctrina sobre sustentabilidad, sino también el segundo párrafo que habla del deber de las autoridades de proteger la biodiversidad, porque acá estamos hablando de tapar 2 ciudades de Buenos Aires con los espejos de agua. ¿Y cuánta biodiversidad vamos a sepultar debajo de esos espejos de agua? Entonces, obviamente que el artículo 41, el artículo 240 del Código Civil y Comercial, que nos habla del derecho al paisaje, el otro día estaba repasando los discursos de la audiencia pública y Manuel hablaba del derecho al paisaje justamente en su discurso, y también hablaba del Manual de Gestión Ambiental de Obras Hidráulicas, que obliga a analizar alternativas. Es decir, cuando nosotros presentamos un informe que dice estas son las alternativas, que está colgado en el sitio web riosantacruzlibre.org, no es que lo hacemos porque estamos aburridos y armamos un informe. Es lo que dice la ley. La ley dice que tenían que analizar alternativas. No las analizaron. Por eso, como dijo Claudio Bertonati en la audiencia pública, estas represas son ilegales. Y por eso los jueces se tienen que poner los pantalones largos y pararlas. Porque, como decía antes, esto es un caso testigo. Si permitimos que represen nuestro río glaciario histórico,
Lo que va a suceder después con el río Nahuelve, en el norte de Neuquén, también, que viene de desprendimiento de glaciar, están las lagunas de Pulauquen, que son hermosas, yo las conocí este verano. Lo mismo lo que está sucediendo en Malargüe, ¿no? Con el deshielo ahí en Malargüe, con el río Grande que desemboca en el río Colorado, con Portezuelo del Viento. Entonces es clave aquí, me parece, decir, plantamos bandera y que la justicia envíe una señal, porque si no, van a destruir todos nuestros glaciares poniendo represas porque es la forma de la que quieren alimentarse. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahí justamente estábamos revisando que más o menos hemos abordado las respuestas a las principales preguntas que nos han acercado. Por ahí me parece que estaría bueno, si les parece, una pequeña ronda en la cual cada uno de nosotros exprese desde lo personal, pero también de las instituciones en las cuales trabajamos, cómo creen que debe seguir la lucha, ¿no? O sea, y sobre todo, bueno, cuáles son las expectativas que tienen y cuáles son algo, si se quiere, más de motivarnos para ver qué podemos hacer realmente para que estas obras que han avanzado realmente muy poco, ¿no? Yo creo que por lo que hemos visto de las imágenes, realmente, o sea, ha habido mucho más ruidos que nueces, afortunadamente, creo yo. Seguramente el contexto económico, político, y aún ahora el sanitario no ha permitido que estas represas avancen de la forma en la cual estaban planificadas, y eso sin duda nos permite a nosotros repensar esta lucha de una forma más estratégica y ver cuáles son los puntos que podemos abordar para buscar que realmente logremos frenar esta construcción, que hasta el momento no ha traído mayor desarrollo para las localidades. Al contrario, hemos recibido muchísimos indicadores de mayores problemas sociales, de problemas económicos y financieros, aún en proveedores locales que han intentado vincularse a las represas y que no han logrado cobrar en tiempo y forma los servicios o los productos que han entregado. Y bueno, pero básicamente esto, no sé cuáles serían los puntos más relevantes en estos próximos 10 minutos que tenemos para conversar, que creen que habría que tomar, y en qué podríamos invitar a quienes nos están escuchando y a la sociedad en general a acompañarnos en este proceso. Quien quiera arrancar, que arranque. Si quieren, puedo mencionar unos aspectos quizás no centrales en esta cuestión de las represas, aunque sí muy vinculados lateralmente. Por un lado, en Argentina falta mucho trabajo respecto de las alternativas energéticas. Hay una idea muy fuertemente arraigada en la sociedad y en los funcionarios de que la única manera de tener energías viables, rentables y seguras son con represas, con hidrocarburos o con combustibles fósiles, cuando lo cierto es que vamos viendo en otros países del mundo que un marco legal y un marco de inversiones adecuado que fomente otros tipos como la solar, como la eólica, permiten desarrollos mucho más amigables con el ambiente. Entonces, desde ese lado creo que hay que replantear el modelo energético de este país, y de una manera urgente además, porque las consecuencias a veces son irreversibles de mantenerse con este modelo como lo tenemos. Por otro lado, hay otra cuestión también lateral, muy vinculada con todo cómo se fue dando nuestro proceso, que es la regulación de las audiencias públicas y la regulación de las evaluaciones de impacto ambiental. Si bien la Ley General del Ambiente establece la obligación de hacer evaluaciones de impacto ambiental para todos los proyectos que puedan afectar el ambiente, no hay una regulación específica que diga qué instancias debe tener, que establezca ciertos parámetros, que establezca lo que mencionaba antes, la independencia de quien realiza los estudios y la independencia de quien termina aprobando o no aprobando. También otro tipo de cuestiones como las evaluaciones de impacto acumulativas y las evaluaciones de impacto ambiental estratégicas, que es la que incorpora el impacto social y la que te obliga a analizar alternativas. Y por otro lado, lo de la participación pública también, las audiencias deberían ser reguladas. Actualmente en general son una mera formalidad. Nada de lo que se dice en las audiencias públicas es vinculante, y por más que todos los participantes se manifiesten en contra, quienes hacen el proyecto, quienes pueden autorizar el proyecto, lo pueden hacer incluso cuando toda la población que participa de la audiencia se manifiesta en contra. Entonces, para que eso lo puedan hacer, tendría que haber una regulación muy fuerte que
los obligue a fundamentos científicos, técnicos y sociales muy grandes que les permitan avanzar, por más que la gente que participó se haya manifestado en contra de ese avance. Entonces, me parece que esos son por ahí 3 aspectos laterales, aunque muy vinculados con esta cuestión, que necesitan un desarrollo en nuestro país. Yo quería aportar un poquito a lo que dijiste vos, Santiago, recién. Creo que, bueno, todo esto nos dejó varias enseñanzas y sobre todo a mí, particularmente una de las reflexiones que me quedó es cómo está todo el sistema, para mí está torcido, y básicamente lo que hay que cambiar es, como dijiste vos, el modelo productivo, porque muchas veces se habla de reemplazar tipos de energías que se producen, pero yo veo cuando me dicen energía eólica, y a mí la energía eólica por momentos me espanta un poco también, porque los impactos no son tan bajos tampoco de ese tipo de energía, sobre todo para las aves, que es mi tema de estudio. Entonces, creo que lo que hay que pensar un poco es descentralizar un montón todo, ¿no? Incluso la toma de decisiones, pero porque la audiencia no fue vinculante, ¿no? Pero tampoco es que los pueblos, las comunidades locales pudieron gestionar y tomar decisiones claras que sean vinculantes para lo que se estaba sucediendo en su entorno. Y eso también incluso trae a colación por qué no hubo tantas opiniones científicas, porque incluso la academia argentina está centralizada también. No tenemos, ¿cuántos científicos tenemos en Santa Cruz? ¿Cuántos centros de investigaciones tenemos en Santa Cruz? Digamos, creo que la autogestión de las comunidades es algo fundamental a atacar desde las bases, digamos. Entonces, todo el problema de las represas fue un problema, digamos, que toca todo lo que es el sistema argentino productivo y de sociedades. Pero además también quería destacar una cuestión, que cuando se habla de un poco de la parte ambiental, siempre se piensa un poco que, bueno, estamos queriendo proteger un pajarito versus la economía, casi como lo que pasó ahora con la pandemia, salud versus economía, ambiente versus economía. Y en realidad el ambiente es parte de los recursos y del capital de las comunidades. El macato viano es incluso poniéndonos hasta capitalistas, como a mí no me gusta ver así la fauna y mucho menos al macato viano, es un recurso para las comunidades, es un recurso ecoturístico, que el ecoturismo puede ser una salida económica súper valiosa para las comunidades, digamos, y eso se puede perder en ¿cuánto estarán listas las represas? ¿En 5 años? Bueno, se puede perder un recurso que es sumamente válido, sumamente valioso, y en un momento que tenemos que repensar cómo es el sistema económico del mundo entero. Entonces, creo que hay un montón de cosas que las represas nos dejaron como lección, y sobre todo a los ambientalistas, y espero que a la comunidad científica también. Muchas gracias, Kini. Sí, bueno, ahí me estaba llegando una pregunta por ahí que si bien por ahí la abordamos, no quedó del todo clara, por ahí le pregunto a Cristian después que si la puede responder. Específicamente, hoy, ¿cuál es el estatus legal de la obra? Si la obra está aprobada, inaprobada, si está en regla o no. Yo particularmente, en base a esto, y me sumo a los comentarios que hacen del modelo energético, no podemos... A veces cuando uno escucha a los que defienden estas obras, dicen, hace 70 años que esperamos estas represas. Bueno, ahí tenés la prueba de por qué estas represas no son la mejor opción, ¿no? Si hace 70 años eran una opción energética, con todo lo que ha cambiado el mundo tecnológico hoy y el tema energético, no podemos pensar en implementar un modelo de desarrollo de hace 70 años atrás. Son anacrónicas. Y justamente hay que repensarlo en ese sentido. Y en particular nosotros, más allá justamente de lo que tiene que ver con las renovables y buscar la forma de un modelo energético distinto, promovemos que tiene que desacoplarse totalmente el modelo de crecimiento de país del modelo de consumo de energía. Los países que realmente se han desarrollado han logrado incrementar su crecimiento social y económico separado del crecimiento de demanda energética. Y eso tiene mucho que ver con la eficiencia energética. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado si durante estos 3 años hubiéramos invertido los recursos que se han invertido ya en estas obras para promover eficiencia energética, desde tareas muy simples como cambiar las lámparas comunes por LED en el alumbrado público, o promover justamente el recambio de artefactos electrodomésticos por los usuarios, artefactos que se pueden producir en el país y que tengan justamente un mejor desempeño energético. Empezar a cambiar la forma en la cual nos abastecemos de la energía que todos necesitamos. Esta comunicación no hubiera sido posible si no hubiera sido con energía y aún con minería, pero justamente las cosas que hacemos las tenemos que hacer mejor para poder vivir a escala planetaria. No sé, Cristian, si querés resumirnos un poquito específicamente cómo está el estado jurídico legal hoy de la construcción, para que quede bien claro, y por ahí Darío, si quiere hacer algún comentario al respecto también de cómo seguimos, ¿no?
Bueno, la construcción hoy en día, si bien vemos en el Twitter de Gerardo Ferreira de Electroingeniería, que suele vender bastante humo, sube fotos y demás, está todo nevado en Santa Cruz, no creo que esté avanzando mucho, pero más allá de eso, bueno, hubo una aprobación, como vos dijiste antes, Manuel, de parte del Congreso, eso plantea la del estudio de impacto ambiental en la justicia. Actualmente la Corte tiene que resolver, como juez en la última vocalía, en el juez Rosati, estamos esperando una decisión de la Corte respecto al planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental, y asimismo tenemos en primera instancia, en el expediente son 1.800 fojas el expediente, son 9 cuerpos así, donde hemos presentado muchísimas pruebas, como contaba antes Daro, tenemos una pericia paleontológica de expertos de la Facultad de Exactas y Naturales, liderada por Verónica Krapovicas, tenemos una pericia biológica, nos falta una pericia geológica, que ya 2 expertos se excusaron, y estamos pidiendo la intervención de Lianigla, que por ahora no se escapa, no pide la pelota, no quiere la pelota, pero bueno, lo cierto es que seguimos metiendo pruebas, y estamos con la medida cautelar por el tema de lo que sucedió en Condor Cliff. Lo que sucedió en Condor Cliff es gravísimo. Nos enteramos por una nota periodística que hubo deslizamientos geológicos, y resulta que eso había sucedido en febrero de 2019. No lo publicaron en ningún lado. Después sacaron un comunicado, después de esa nota, planteamos una medida cautelar. Tuvimos que insistir mucho para que la jueza levante la feria, nos levantó la feria hace aproximadamente 10 días, la jueza, ahora igual ya la levantaron, pero digamos, en ese momento estábamos de feria, y ahora le dieron la oportunidad a la Secretaría de Energía de conteste otra vez un informe que ya había contestado, con lo cual va a contestar un informe 2 veces por el tiempo que transcurrió, que porque la justicia no trabajó en este tiempo, para que responda sobre lo que está sucediendo en Condor Cliff. Lo que sucede en Condor Cliff es simple. El manual de gestión ambiental de obras hidráulicas no aparece la palabra glaciares. ¿Por qué no aparece, o aparece una sola vez? ¿Por qué no aparece la palabra glaciares? Porque no se hacen glaciares sobre el río glaciares. Así de sencillo. Tenemos el informe de Jin Yukiyama que explica lo que pasó en los glaciares de los Alpes suizos. Con lo cual, como decía antes, es fundamental que la justicia actúe. Y es fundamental que la gente esté informada. Y que las autoridades pongan esa información a disposición de la gente, porque si no estamos informados, si no conocemos lo que sucede, si no conocemos lo que está en peligro, no podemos defenderlo. Ahora, bueno, que Daro continúe un poco, que es mi coordinador de campaña favorito. Gracias, Cris, por la vendida de humo. Pero la verdad, ¿cómo seguimos? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos y venimos haciendo hace varios años. En términos políticos parece que no hay respuesta. Y lo vimos en la audiencia pública. Yo nunca pensé que iba a ver a Julio De Vido y a Aranguren hablando los dos de signos políticos muy contrarios, de ideas muy contrarias, hablando del mismo proyecto, defendiéndolo de la misma forma. Eso fue bastante fuerte. Aparte, en plena grieta, las dos fuerzas políticas se juntaron para hablar de este proyecto a favor. Entonces parece que nuestros políticos no están dispuestos a entrar en lógicas, porque ni siquiera es una cuestión de protesta, es una cuestión de lógica. Cuando vos ves todas las pruebas que ya hablamos hoy, no hay razones para seguir con este proyecto. Entonces, ¿por qué seguimos con este proyecto? ¿Por qué nuestros políticos, no importa el color que sean, quieren seguir con este proyecto? ¿Es China el que guía todo esto? ¿El que decide al final si se va a hacer o no? Como cuenta un poco Cristian, creemos que hoy, lamentablemente, nuestra mayor herramienta es la legal, y la única quizás. Así que esperamos que los jueces sean más lógicos nuestros políticos, vean todas las pruebas que hay, y solamente le pedimos eso, que sean lógicos, que vean todo lo que hay y se van a dar cuenta de que no hay que seguir con este proyecto. En términos de sociedad civil, lo único que nos queda hacer es seguir manteniendo el tema en los medios, en las redes, seguir protestando, porque si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no hacemos nada, como decía Cristian, después no nos enteramos que hubo una grieta el año pasado, después nos enteramos de todos los informes que están escondidos ahí porque no son accesibles para el ciudadano promedio. Si FAR no pidiera informes todo el tiempo, no nos hubiésemos enterado que incluso Parques Nacionales hizo un informe evaluando todo esto y diciendo que no se debería avanzar nuestra represa con los problemas que tiene hoy. Así que en términos de cómo seguimos, sigamos haciendo ruido. Yo invito a la gente que nos está viendo
a que siga compartiendo en redes sociales todas las cosas que hace las ONG y que siga aportando información para ver si de alguna forma o de otra logramos que esto se resuelva en la justicia, porque la verdad es que no veo otra salida hoy. Muchas gracias, Darío. Bueno, realmente vamos ya llegando al fin del tiempo que teníamos previsto para esta charla. En particular, agradecerle a ustedes y también a todos los que nos han estado mirando y bueno, comentando y participando. Casi que, digamos, sin haberlo conversado, me parece que estaría bueno que pensáramos en cómo este proceso va a seguir y esperamos ir teniendo más novedades. Quizás, bueno, tener cada tanto un encuentro de este tipo, quizás sea cada celebración de año de la audiencia. Me parece que tendríamos que institucionalizar la audiencia como un evento, una efemérides ambiental, creo yo, importante, porque realmente generó un hito, me parece, en estos temas. Y también, como ustedes decían, nos queda lo jurídico, lo legal, nos queda también la opinión pública, que va a, sin duda, trabajar fuertemente en no dar la licencia social que estos emprendimientos necesitan, y no solo este en particular, sino muchos otros de los cuales recurrentemente se vuelve a hablar después de que ya fueron negados por la sociedad en diferentes oportunidades. Y yo quisiera también remarcar eso, ¿no? Más allá del éxito que esperamos tener en esta actividad en contra de estas represas, que posiblemente puede no darse, pero esperamos que sí se dé, tiene que quedar sentada la base para que esto no vuelva a ocurrir. No puede volver a haber un proyecto de este tipo que avance de una forma tan desapegada a la ley como avanzó este, y tan desapegada a la lógica como avanzó este. Entonces, si tenemos que pensar nuevos desarrollos hidroeléctricos en el país, tienen que hacerse de manera distinta, iniciando desde el primer momento con información, con participación, con escucha activa de las opiniones de los referentes científicos, técnicos, locales, sociales también, con la gente que conoce y vive en la zona, y por qué no también de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas tenemos información técnica disponible que podemos acercar y poner a disponibilidad. Entonces los animo a eso, a reforzar y a redoblar el esfuerzo, porque en este próximo año, en el cual vamos a seguir trabajando para que se cumplan las diferentes medidas que Cristian estaba comentando que están pendientes y que se tenga resolución, podamos lograr torcer este brazo que quiere cortar la continuidad del río Santa Cruz, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos unidos. No sé si alguien quiere hacer un comentario más en particular para cerrar. De mi punto de vista, agradecerles a todos y bueno, esperar que la difusión de esta charla, más allá de quienes la han podido ver, que pronto va a estar para que la puedan compartir en redes, nos permita justamente ir construyendo esa masa crítica de ciudadanía que junta puede lograr que se cambie la realidad actual del río Santa Cruz y que esta condena que tiene de alguna forma a su falta de continuidad y a su libertad se disuelva y podamos tener un río Santa Cruz libre hasta el mar como todos los merecemos. Muchas gracias a todos y desde ya de nuevo insisto si alguien quiere hacer un comentario, si no, dejamos ahí a Martín para el cierre. Bueno, Manuel, gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Cristian. Gracias, Kini. Gracias, Darío. La verdad es que fue un verdadero placer. Y gracias, Santiago, perdón, no te nombré. La verdad es que fue un verdadero placer para todos los que hacemos Vida Silvestre este webinario. Me parece que es fundamental esto un poco que decía Manuel recién, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha? Y la lucha sigue. Y vamos a ir viendo cómo, digamos. Me parece que la clave pasa un poquito por ahí. Me parece que también es fundamental la posibilidad de seguir apoyándonos entre las distintas organizaciones, el poder trabajar en un colectivo por una causa común, y no solo las organizaciones que están acá en este panel hoy. Hay un montón también de colectivos ambientales locales que están siguiendo este tema, como, no sé, desde el río Santa Cruz sin represas, la red Nimín, el río Vida de Gallegos, hay como un montón en ese sentido. Y me parece que ahí está el punto. Seguir, continuar, y desde mi lado simplemente agradecer a todos los que participaron y a toda la gente que lo estuvo viendo. Comentarle a la gente que esta charla va a quedar acá grabada en el Facebook de Fundación Vida Silvestre, pero también a partir de mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Y obviamente, nada, los que quieran compartir esta charla, sería buenísimo que lo puedan hacer. Gracias de vuelta a todos, les mando un abrazo de arriba a todos y ojalá podamos seguir luchando y ojalá podamos detener esta situación. Muchas gracias, hasta acá llegamos entonces por hoy.
Y nada, pronto nos volvemos a ver en otro webinario de Fundación Vida Silvestre. Muchas gracias.